de hecho, de la materia. Bien, en la primera actividad que tienen ustedes que desarrollar, es una situación, de lo que es tratados para evitar la doble tributación, ¿no? Me voy a ir directo de lo que dice la actividad. Prácticamente ahí dice lo que tenemos que hacer y es realizar un informe de 2 cuartillas y hay que revisar qué son, para qué sirven y bueno, contestar estas preguntas. Y para ello lo que voy a hacer es mostrarles un tratado para evitar la doble tributación y ahorita les explico cómo funciona. Aquí lo importante no es, ahorita no voy a explicar como tal qué tienen que hacer, ¿no? Sino más bien adentrarme a la materia. eh, en un sentido ya técnico, no tan académico, más bien más práctico, ¿no? Sí contestando alguna de estas preguntas, en donde ustedes lo tendrán que analizar y leer los documentos que vienen aquí. Pero, por ejemplo, tú te puedes meter a internet y buscar tratados para evitar la doble tributación con cualquier país. No son tratados globales, son tratados bilaterales. En este caso, aquí estás viendo, o bueno, están viendo, un tratado o un convenio. Se les llama tratados o convenios. En este caso voy a utilizar la palabra como tal, convenio. Y se llama convenio porque prácticamente es un convenio entre países. ¿Y quiénes los firman? Bueno, los firman teóricamente los titulares, en este caso los presidentes de cada país. Es como si estuvieran firmando un tratado comercial. Hay tratados comerciales, por ejemplo, el tratado de eh, México, Estados Unidos y Canadá, pero ese es un tratado comercial. Un tratado fiscal, lo que, lo que nos ayuda precisamente primero es evitar la evasión fiscal, eso es lo primero. No es tanto que no se tribute en 2 países, eh, sino para que evitar la doble tributación. Porque luego hay personas que, por ejemplo, viven en México y a veces se van a Estados Unidos o se van a otro país y dicen, bueno, yo como yo nací en México, pues yo no vivo ahí. Entonces vienen los problemas de, oye, ¿y quién le cobra? ¿Le cobras tú a Estados Unidos o le cobro yo a México? Entonces, para evitarnos que haya evasión fiscal, aquí vienen algunos conceptos. Ese yo creo que es el primerito, es evitar la evasión. O hay empresas que hacen transferencias de utilidades o de ingresos o de facturación a nivel internacional, en donde a lo mejor, por ejemplo, Bimbo tiene una empresa aquí en México, bueno, tiene empresas en México y tiene otro en otros países. Entonces, lo que hace estos tratados es, oye, fíjate que está haciendo operaciones Bimbo entre Estados Unidos y México. Vamos a revisar, eh, vamos a revisar Vamos a revisar que esté pagando sus impuestos, ya sea en México o en Estados Unidos. Entonces, esa es una de las principales funciones de los tratados. La otra también es para evitar que estés pagando un doble impuesto, ¿no? Si estás pagando en México y a lo mejor en Estados Unidos te toca, te toca también pagar impuestos, estos tratados internacionales lo que hacen es evitar que pagues en los 2 países. ¿Y cómo? Ah, pues si en México te obliga el SAT a pagar impuestos, hay un artículo en la ley o en estos tratados en donde te dicen, oye, si ya pagaste impuestos en Estados Unidos, este, como que escucho doble. Bueno, vuelvo a comentar, esta grabación la pueden ver después, ¿eh? Y ahorita los que están conectados me pueden hacer preguntas. Bueno, entonces imagínate, una empresa aquí en México paga, no sé, tiene que pagar 1 millón al SAT, ¿no? De impuestos sobre la renta, ojo, impuestos sobre la renta corporativo, no el que le retienes a los trabajadores, ni el que le retienes a lo mejor una que te está rentando un edificio, a los sueldos, no, nada de esos impuestos.
Igual y si gustan, pueden apagar su micrófono porque lo escucho doble. Y ya cuando quieran preguntar, ya nada más habilitan su micrófono de favor. Pueden preguntar en cualquier momento, ¿eh? Entonces, imagínate, tienes que pagar, estás en la empresa calculando el impuesto, te metes al portal del SAT, haces la declaración, principalmente el anual, ¿no? Haces la declaración anual, en este caso de una empresa. No me voy a meter, la verdad, nada más es como si estuviera haciendo la idea de que te vas a meter a hacer la declaración anual. Y en esa declaración anual, bueno, ahora aquí ya no me habilitó, eh, no sé por qué. Hay una sección que te dice y te pregunta, oye, ¿tuviste ingresos en otros países? Le das ahí que sí, ¿no? Tanto en las declaraciones de personas físicas como en las morales. La materia es persona moral, entonces cada quien calcula sus impuestos como te obliga la ley del ISR. Eh, y te pregunta, oye, ¿cuánto pagaste en ese otro país? En este caso en Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Y para qué te lo pregunta? Porque lo puedes disminuir, lo puedes acreditar. Ese millón que te tocaba pagar, a lo mejor pagaste en Estados Unidos 800,000, ya convertidos en pesos, al tipo de cambio del último día de la declaración anual, digo de diciembre en este caso, vamos a suponer que 800,000. Entonces a México le tocan 200,000 porque tú ya pagaste en Estados Unidos. Entre ellos no se cobran, ¿eh? Simplemente te está dando el derecho a través de la ley del ISR, a través de la ley del ISR. Después, si tú no puedes acreditarlo a través de la ley del ISR, existen estos tratados. Estos tratados se aplican antes de pagar los impuestos. Por ejemplo, eh, vamos a suponer que tienes que hacer un pago a Estados Unidos, ¿no? eh, tienes que pagar, pediste un préstamo a una empresa de Estados Unidos o a un banco de Estados Unidos. Y aquí en México te dice, oye, la ley del ISR te dice, oye, tienes que hacer una retención por pago al extranjero, porque es un ingreso para el extranjero, le tienes que retener. A lo mejor son intereses, ¿no? Y la ley del ISR no importa para dónde se vaya el ingreso. La ley del ISR es global, no importa, en el primer artículo de la ley del ISR nos obliga a todos a pagar impuestos, no importa si eres extranjero o si eres residente en México, no importa. Lo importante son varias situaciones. Una de ellas es que seas residente. La otra es de que si eres extranjero y obtienes ingresos de fuente de México, tienes que pagarlo. ¿Y quién lo paga? El que está haciendo la transferencia. Entonces, imagínate, estás en una empresa donde tienes que hacer el pago al extranjero por intereses. Le mandas el interés, el SAT te dice, reténle, ¿no? Vamos a suponer que la retención sea de un 15%, ¿no? Imagínate que mandas 1,000,000. Entonces, tendrías que retener 150,000, nada más de impuestos sobre la renta, ¿eh? Entonces, estos tratados, antes de que hagas la retención, te dicen en algún artículo, ahorita no lo vamos a analizar al 100, nada más estoy dándote un ejemplo para qué sirven estos tratados. Por ahí en algún artículo debe de decir, oye, si estás haciendo un pago al extranjero, puedes no retenerle. O sea, la persona aquí, la empresa que le está pagando, aquí en este tratado, eh, no es que lo exente, no se llama exención, te está diciendo que puedes no retenerle. O sea, Estados Unidos le dice a México, no le retengas a esa persona que va a recibir el dinero acá en Estados Unidos. Yo le voy a cobrar, tú no le cobres México. Y al revés, cuando uno de Estados Unidos le paga aquí a México, Estados Unidos puede decir, oye, espérame, antes de que le mandes a México, al residente en México, reténle y me pagas a mí, bueno, allá se llama el IRS de Estados Unidos, bueno, sería como el SAT de Estados Unidos dice, a mí me pagas por ese impuesto que le tienes que retener, aunque no resida aquí en Estados Unidos. Entonces ese tratado lo que hace es eso, evitar la doble imposición para que no paguen en los dos países. Entonces, regresando a la tarea, eh, ya viste para qué son y para qué sirven.
no tenemos tratados con todos los países, ¿eh? Aunque México yo creo que es uno de los que más tiene firmados. Yo creo que es un país que tiene bastantes. Eh, los beneficios, pues uno de ellos es que no pagues en los dos países. ¿Con qué países? Eso sí lo tendrías que buscar. Nada más dale allí en Google qué tipo, ojo, tratados fiscales, porque hay tratados o tratados de doble tributación, porque hay otro tipo de tratados. De hecho, hay tratados de varias situaciones. Tratados comerciales, tratados para informarse entre países, tratados para efectos de información jurídica, tratados sobre patentes. Hay muchos tratados. Aquí la situación es fiscal, ¿eh? Tienes que buscar principalmente los tratados fiscales. Aquí hace una pregunta muy directa. ¿Cómo funciona este tratado? Aquí sí lo tengo que explicar. Y perdón que me vaya directo a estas situaciones, pero así está como tal la actividad 1, ¿eh? ¿Y por qué está así? Porque la ley del ISR prácticamente inicia en los primeros artículos, habla de situaciones de tratados internacionales. En los primeritos, por ahí del 4 o 5, del artículo 5 más o menos, habla de tratados. Por eso, de alguna manera, está como actividad 1. ¿Cómo funciona? Muy fácil, es muy sencillo. Primero, en una empresa que aplica tratados, ya desde un inicio te avisa antes de que, ¿en qué sentido te avisa? Pues si vas a empezar a laborar o ya tiene de alguna manera ya tiene operaciones o desde un inicio ya lo sabe, eh, esas empresas que les llamamos multinacionales o transnacionales saben que van a aplicar tratados. No es de que tú lo implementes, no, ya lo saben desde un inicio. ¿Y cuáles son? Pues las empresas que hacen operaciones a nivel internacional. Un tratado internacional para evitar la doble tributación no aplica en México. O sea, si yo soy empresa mexicana, una pyme, y quiero aplicar un tratado y no hago operaciones con otro país, ¿qué tipo de operaciones? Las que quieras. O evidentemente que exista transferencias, de dinero o de capital. No sé, imagínate a una persona que reside en Estados Unidos y constituye una empresa en México. Ahí hay que mandarle dinero a ese señor vía dividendo, hay que retenerle al señor, ¿no? O al accionista. Eh, imagínate que de repente estamos haciendo un libro, una editorial a nivel mundial y hay que pagarle regalías a un autor que esté en España. Hay que retenerle. Entonces, ¿cómo funcionan? Bueno, aquí en este caso te pregunta de Estados Unidos. La verdad, te digo algo, así como funciona el Tratado México-Estados Unidos, así funciona con cualquier país. Aquí la pregunta fue muy directa, pero la verdad, aquí debería decir con cualquier país, porque aplica para todos lo que te voy a comentar. Si quieres aplicar un tratado, ya sea eh, al que vas a beneficiar, ¿cómo te das cuenta al que vas a beneficiar? Al que le vas a retener. ¿Retener qué significa? ¿Estás de acuerdo que, por ejemplo, un trabajador hay que retenerle impuestos? Es igual, igualito, nada más elévalo a una situación internacional. Cuando un trabajador entra a laborar, se le hace su primer pago de quincena o de semana, hay que retener el impuesto sobre la renta. Es igual, es como hacerle un pago, ¿no? Entonces imagina, es como hacerle una transferencia. Está el tesorero o el de nóminas, le hace la transferencia del sueldo y le retiene, ¿no? Bueno, él no le retiene, ya se le retuvo en el cálculo, lo hizo el área de contabilidad o el área de impuestos, o el que lleva la nómina, ¿no? Ya le retuvo. El tesorero simplemente le paga el neto. Evidentemente hay otros impuestos como el IMSS, pero ese no lo voy a mencionar. Entonces, es igual, le vas a pagar, por ejemplo, una regalía. Es más, mira, vámonos por artículo, vámonos, por ejemplo.
Y los tratados son muy pequeños, ¿eh? En este caso son 47 hojas, pero la letra está muy grande. La letra es demasiado grande. O sea, prácticamente es un artículo es más, un artículo por cada 2 hojas, o sea, son como 20 artículos. Aquí vienen las definiciones, ¿no? De lo que debes de entender por algunas situaciones. Entonces, mira, por ejemplo, desde el 6 empieza lo que son, lo que en México le llamamos quizá arrendamiento, ¿no? Eh, imagínate que tú tienes un inmueble o una persona, un cliente o una empresa tenga inmuebles en Estados Unidos y la empresa está aquí en México. Entonces, cuando le transfieren el dinero a México, Estados Unidos segurito en la ley dice, no, aquí me pagas. Pero con este tratado, si tú lo quieres aplicar, le dices al que te va a pagar, oye, no me retengas, mándame todo el dinero al 100%, porque aquí México me va a cobrar. Porque aquí en México también hay que pagar, ¿eh? Cuando tú percibes ingresos, no importa de dónde los obtengas, hay que pagar el impuesto, ¿eh? No importa dónde tengas el inmueble, la ley es muy clarita. ¿Eres residente en México? Residente significa para nosotros vivir. Con el simple hecho de que alguien viva aquí, ya está residiendo y tiene que vivir más de 6 meses. Y ya eres residente, ¿no? Persona física. Para una persona moral, cuando te constituyes con las leyes mexicanas. Ya con eso. Ya no importa dónde tengas tus bienes inmuebles. Ya México, el SAT, ya te cobra. Es decir, el impuesto es mundial. El impuesto sobre la renta mexicano es mundial. No importa dónde tengas los inmuebles. Entonces, para eso existe este tratado. Regresando al ejemplo, te manda el dinero al que le estás rentando, ¿no? Y ahí al que te está rentando, a lo mejor la ley le obliga, oye, la obliga la ley de Estados Unidos, oye, reténle, vamos a suponer un 30%. En vez de mandarte 100,000, te va a mandar 70,000, ¿no? 30,000 lo va a pagar allá al SAT de Estados Unidos. Tú puedes aplicar este tratado y decirle, no me retengas, mándame los 100,000 porque acá en México tengo que pagarle al SAT mexicano. Entonces no voy a pagarle allá 30 y aparte aquí conforme a la tabla, si soy persona física, de nuevo. Los tratados se aplican para personas físicas y morales, ¿eh? Eh, Cuestión importante, no solamente a empresas. Eh, entonces, imagínate que eres una empresa con bienes inmuebles a nivel mundial, y de hecho hay empresas a nivel mundial que se dedican a bienes raíces, que tienen edificios por todo el mundo, y debe estar el corporativo en algún país, ya sea en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Holanda. Entonces todos esos países de alguna manera dicen, oye, vamos a hacer tratados para que no estén pagando doble los contribuyentes, y otra, no me estén evadiendo. Porque algunos van a decir, no, yo no vivo en México o yo no vivo en Holanda, pero los inmuebles, sí están ahí, pero como yo no vivo allí, no pago allí, porque la ley no es clara, ¿no? Para eso están, para, para evadir la evasión fiscal y a su vez para que no estén pagando doble el impuesto los contribuyentes, la hace tanto empresas como las personas físicas. Entonces aquí tengo uno de como lo que se llaman rentas inmobiliarias, ¿no? Como viene siendo el arrendamiento. Las preguntas me las pueden hacer también en el chat, ¿eh? Ahorita lo reviso. Después habla otro artículo, eh, beneficios empresariales. Se refiere a actividad empresarial. Es decir, imagínate cuando Bimbo desarrolla actividades empresariales en Estados Unidos, en Europa, en México y América Latina, ¿cuánto impuesto no paga a nivel mundial, no? Y a lo mejor Bimbo recobra todo el dinero a nivel mundial, entonces de alguna manera este tratado le sirve. Ojo, en este caso es de Estados Unidos, tienes que revisar país por país. Y si no hay un tratado, vas a pagar vas a pagar doble. Bueno, en México no, porque en los primeros artículos de la ley, cuando no hay un tratado, te da oportunidad de acreditar el impuesto, pero lo tienes que demostrar que lo pagaste en otro país. También lo que es cuestiones marítimas, cuando haya empresas asociadas, es decir, eh, dividendos también, empresas asociadas cuando hay socios comunes,
Dividendos también hay que retenerles. Conforme a la ley del ISR, cuando se le paga un dividendo a un extranjero, hay que pagarle, hay que retenerle. Y el ejemplo que le estaba diciendo al inicio eran los intereses. Cuando Estados Unidos quizá te haga un préstamo, no importa que sea un banco o una empresa de Estados Unidos que no sea banco, vamos a suponer la casa matriz en Estados Unidos y te manda, voy a ver la pregunta, te manda dinero y te tiene que cobrar interés ajá, maestro, esa diapositiva donde lo sacó, solo tengo el tratado de Corea del Norte y Alemania. Me falta el que tiene usted, el de Estados Unidos. Ah, ponle en Google, o si no, fíjate, voy a poner el link aquí en el chat. Se los voy a dejar aquí y se los voy a dejar aquí se los dejo en el chat y se los voy a dejar también en el foro. Aquí en el foro se los voy a dejar eh, para que tengan acceso a él, aquí en el foro. Y de hecho lo que tienen que hacer es leer todo esto, ¿no? Leer todo esto y de ahí sacar las preguntas. Digo, sí, las preguntas. Eh, yo lo que estoy haciendo es explicarlo de forma, cómo funciona en la realidad, no a nivel tanto académico, en la realidad. Se los voy a poner aquí en el último mensaje. Este, tratado internacional, bueno, más bien convenio fiscal Estados Unidos, México. Ahí se los dejo. Entonces, imagínate, ya sea que te tienen que retener a ti o tú, o al revés, eso no importa, nada más piensa en la retención. Entonces, ¿tú cómo le haces para que no te retenga otro país? O bueno, más bien, te metes a internet y pides una constancia eh, de residencia fiscal. Así lo pides, constancia de residencia fiscal. O, si no, con la última declaración presentada. Aquí ya les dejé el convenio, ¿eh? O con la última declaración presentada, ya con eso, con esa declaración anual, se supone que eres residente en ese país, ¿no? Entonces tú la mandas a Estados Unidos, ¿para qué? Para que no te retengan el ISR, porque aquí en México lo vas a pagar. O al revés, el de Estados Unidos a ti te manda la constancia de residencia fiscal. Es una hojita que emite, en este caso, el SAT. Voy a decirlo el SAT, ¿eh? El SAT de Estados Unidos. Cada vez que hable de otro país hablaré del SAT, porque es como más entendible. El SAT de Estados Unidos les emite a las empresas de allá o a las personas. Sí, si eres residente y te lo emito para lo que porque para aplicar el tratado que vayas a aplicar con otro país, porque Estados Unidos tiene tratados no solamente con México, sino con todos los países, con más países. Yo creo que Estados Unidos, yo creo que tiene más que México, yo quiero suponer. La verdad no los he revisado a detalle, pero México sí tiene bastantes. Y una situación, cada tratado es particular. Imagínate que Estados Unidos sí habla de intereses, pero la Alemania también hable de intereses, pero hable de otra cosa, lo hable de otra forma. Fíjate que aquí en tema de tratados internacionales, en el caso de intereses, aquí me dice que tengo que retener hasta el 4 es el máximo, ¿no? Hasta el 4.9%. Vámonos a regalías. Aquí debe haber regalías, por ejemplo, ¿no? Que es muy común pagar regalías. Eh, Aquí está regalías. Es lo más, bueno, no quiero decir lo más común, pero sí es muy común pagar regalías. Una regalía que imagínate Coca-Cola, el refresco, la marca como tal, es de Estados Unidos, no es de ninguna empresa mexicana ni de ningún país. Así cuando tú ves Coca-Cola, créeme que las refresqueras que están aquí en México no son, ¿cómo decírtelo? No son se va a oír extraño, pero no son de Coca-Cola. Es una empresa mexicana llamada, en este caso, Fomento Económico Mexicano, FEMSA,
sí, fue FEMSA SA, Fomento Económico Mexicano, y no es Coca-Cola, es una empresa mexicana que tiene el derecho a hacer el refresco, pero tiene el derecho de la marca, pero no es el dueño. Entonces, Coca-Cola México, cuando hace el refresco, Estados Unidos, Coca-Cola Real, o sea, el dueño como tal, le cobra regalía, le dice, oye, a mí me pagas, no sé, quizá 5% por todas las ventas, sin meter mano, sin meterle inversión a las refresqueras mexicanas. Así funciona. Entonces ya te imaginarás, regalías de todo tipo existen a nivel mundial, por marcas, por el software que te vendan, por ventas, por franquicias, o sea, hay un mundo de regalías, ¿no? Por ayudarte a un proceso, no sé, hay varios conceptos que, un libro, por ejemplo, también hay que cobrar regalías. Un libro no se cobran intereses, se cobran regalías. Es como cobrar sobre algo que tienes derecho de explotar, ¿no? Entonces imagínate, a nivel mundial hay muchas cosas que se tienen derecho a explotar. Una marca, por ejemplo. Entonces, imagínate, tú le tienes que pagar, estás en una empresa en donde estás usando una marca y te cobra, ¿no? El país, en este caso la empresa de Estados Unidos. Y voy a hacer primero la operación si no hubiera tratado, ¿eh? Voy a explicártelo como si no hubiera tratado. Haces tu cálculo, te vas ahora sí, voy a hacerlo de forma sencilla. Eh, Me voy a llevar este artículo como tal al Excel. Me voy al Excel y lo voy a hacer de forma, digámoslo así, sencilla. eh, de cómo funcionaría en el foro mejor. Ah, ok, sí, ya lo puse en el foro, el tratado. Les voy a presentar ahora el Excel eh, para hacerlo un poquito más eh, con cálculo, por así decirlo. Entonces, imagínate, estás calculando los impuestos, estás calculando el ISR de la persona moral, ¿no? El corporativo, el que le llamamos el corporativo, el de la empresa como tal. Estás calculando las retenciones por sueldo, ¿no? Eh, por la nómina, estás calculando las retenciones de ISR. En este caso no les voy a hablar de ISR, retenciones de ISR por sueldo, las retenciones de ISR, a lo mejor estás rentando, ¿no? A una persona física por arrendamiento y hay que retenerles porque por los pagos que tú le haces. Retención de ISR eh, a comisionistas, ¿no? A lo mejor tienes vendedores y hay que retenerles. Entonces, todas estas retenciones son las normalitas que de alguna manera hay que calcular y pagar. De repente tienes que hacer un pago de regalías. En este caso, imagínate, estás en una empresa quizá llamada Coca-Cola o otra empresa. Simplemente tomo esta por serlo más rápido, ¿no? La empresa se llama en este caso FEMSA, ¿no? O Fomento Económico Mexicano. Esta empresa sí es de mexicana, ¿no? Está en México, está constituida con leyes mexicanas. Y FEMSA le paga a Coca-Cola, no sé cómo se llame, Coca-Cola, quizás se llame Inc., ¿no? Esta sí es la dueña de la marca. Coca-Cola Inc. sí está en Estados Unidos y FEMSA está en México. FEMSA hace el refresco, tiene las refresqueras, las embotelladoras, ¿no? La maquinaria. Vende, ¿no? Tiene sus ventas, tiene sus ventas, tiene sus ventas. Y de esas ventas, en los contratos, evidentemente deben de decir cómo calcular la regalía. Yo lo voy a hacer sencillo, lo más sencillo posible. Y es como tomando las ventas. Así, sencillo. ¿Cuánto vendiste FEMSA? En tu estado de resultados lo tienes, ¿no? En tu estado de resultados. Quizá en algunas cuentas contables, ¿no? En algunas cuentas contables. Entonces, vamos a suponer que en un mes, no sé, voy a poner una cantidad pequeña, ventas por 1 millón.
porque yo no sé cómo cobre la regalía, si sobre la venta o sobre la utilidad. Yo, te soy honesto, yo siempre supondré que será sobre la venta. Yo siempre supondré eso. Y por experiencia siempre vi que era por venta. Entonces, Segurito cobra una regalía de un cierto porcentaje. Para no hacerlo tan elevado, vamos a suponer que sea de un 2%, ¿no? Le dice Coca-Cola Inc. De Estados Unidos, oye, a mí me pagas mi regalía por estar usando mi marca, porque no es tu marca, FEMSA. Es más, nadie me puede comprar la marca. Y eso es así, es real. Entonces, ese millón eh, me tiene que pagar 20,000 pesos de regalías, ¿no? Esto sería regalías en porcentaje y esto sería regalías en dinero. Entonces, le tendríamos que hacer esa transferencia. Imagínate que sean 20 millones de dólares, 200 millones de dólares, como lo quieras ver. Aquí yo no veo montos, ¿no? Yo nada más veo como tal el cálculo. Entonces, aquí en México me dice la ley del ISR que yo le tengo que retener, ¿no? Oye, reténle un porcentaje. Esa retención depende de lo que te diga la ley del impuesto sobre la renta. En este caso, yo voy a poner un 15%, ¿eh? No porque lo sepa con exactitud, no lo sé. Entonces, de estos 20,000, no, es como estarle reteniendo a un trabajador 3,000 pesos. Haz de cuenta que es lo mismo. Es como si estuvieras haciendo una retención de ISR sobre sueldos y salarios. Ese es el punto. No es tanto ¿cómo se llama? No es tan complicado, la verdad. El punto nada más es tenerse el soporte. Yo creo que el trabajo complicado de los que están en esta área es tener el soporte y el cálculo. Entonces, imagínate, ellos ya lo tienen de alguna manera bien identificado. Ellos van a aplicar el tratado, ¿no? Ellos no van a aplicar esta retención, te lo aseguro. Entonces, a Estados Unidos le llega así completito todo el dinero por regalías. ¿Por qué? Porque aquí en el Tratado Internacional generalmente me dice que no le retenga. No me lo dice como tal, ¿eh? Lo voy a leer. Dice, las regalías procedentes de un estado contratante, eh, en este caso le voy a poner México, ¿no? Ahí al primer estado le vas a poner la palabra México de forma mental, porque puede ser al revés, ¿eh? Los tratados internacionales están hechos para los dos. Por eso no dice qué país. Las regalías procedentes de México y pagadas a un residente de Estados Unidos, en este caso Coca-Cola Inc., pueden someterse a imposición en este. ¿Cuál es? Cuando te dice este, ¿cuál es? Este último, ¿eh? Este. ¿Cuál es este? Estados Unidos, no México. En este otro estado. Entonces ya la ley del ISR se hace a un lado. Dice, ok, la ley del ISR dice, hay tratado internacional, no es que se quite, ¿eh? La ley del ISR lo habilita, dice, hay tratado, aplica el tratado, no me apliques la ley, pero ¿qué requiero yo? Una constancia de residencia. Ahorita voy a la pregunta, ¿eh? Necesito una constancia de residencia fiscal, eso sí lo necesito. Entonces, Coca-Cola Estados Unidos, te aseguro que cada año, porque es cada año, no necesitas cada pago, cada año se lo manda, yo creo que en enero de cada año, en este caso ya las deben de tener, del 2021, o la última declaración, ahorita me voy a la pregunta, ¿eh? ¿Para qué? Para ya no retenerle. Es como si a un trabajador no le retuvieras, y sí también funciona, ¿eh? Puede haber un trabajador norteamericano trabajando en otro país y le puedes aplicar tratado, también funciona. Entonces, cuando tú presentas la declaración mensual, ya no pones el renglón, o bueno, tienes habilitado el renglón de retenciones por pagos al extranjero, retenciones por pagos al extranjero, lo tienes habilitado. ¿Y qué crees? Si es el único pago, le pones cero, nada más, le pones cero. Eh, y no le explicas al SAT por qué. Simplemente si existe. Eso sí, le tienes que reportar en la declaración, no en la mensual,
en la anual que hiciste pagos de regalías. ¿Por qué? Porque esto es deducible de impuestos. Y te va a preguntar el SAT en algún instante. Bueno, no necesariamente te pregunta. Entonces así funciona. Lo estoy viendo de forma real porque la verdad he trabajado en estas situaciones y he tenido que solicitar. Pensé que me habían hecho una pregunta, veo que no. He tenido que solicitar estas constancias principalmente por regalías. Trabajé en una empresa en donde siempre hacíamos pagos al extranjero por cuestiones de derechos de autor. Trabajé en una editorial y se pagaban regalías a nivel mundial. Entonces, eh, les tenía que pedir, porque yo me dedicaba a esta parte, eh, por lo menos a revisarla, no tanto a pagarles, bueno, también a pagarles. Eh, bueno, afortunadamente tenía las dos funciones, el pago y ver todo el proceso. Entonces les pedía la constancia de residencia fiscal, me la mandaban, les aplicaba tratado, eh, de alguna manera ponía el soporte del pago por alguna situación fiscal que me llegara a suceder, y ya lo tenía soportado y no le retenía, se iba el dinero completito por el tema de las regalías. Había países con los que no existían tratados y pues había que retenerles. Para eso funcionan los tratados internacionales y no es limitativo de un ingreso, no depende del tipo de ingreso, lo tienes que encuadrar en el tratado internacional. Es decir, ¿qué tienes que hacer para aplicar un tratado? Primero, que sea una situación que te afecte a nivel entre otro país. Eso es lo primero que tienes que ver. Eh, Ahí están viendo otra vez el tratado, ¿verdad? O es decir, la palabra regalías. Lo pueden escribir en el chat. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, lo primero que tienes que hacer para aplicar un tratado es si te está afectando alguna transacción a nivel mundial. Si no, no te funciona. Eso es lo primero. En cualquier situación, ya sea que a ti te paguen de otro país o que tú pagues a otro país. Y no importa qué sea, tú revisa. Y eso es lo primero, una transacción internacional. Lo segundo que tienes que revisar es si te aplica el tratado. ¿Y cómo sabes si te aplica? Si eres residente. Lo primero es que seas residente. Esa es una palabra clave. Eh, ¿Y cómo sabes si eres residente? Revisando ambas legislaciones, tanto la de Estados Unidos y la de México. Evidentemente, para ti, en México, revisa en el Código Fiscal de la Federación qué significa residente. Una vez que revisas qué es residente, revisas ahora qué es residente para efectos de este tratado. ¿Sabes por qué? Porque puedes eh, beneficiarte sin ser residente, es decir, te puedes estar aprovechando de mala forma y no se trata de eso. Eh, Imagínate, no sé, imagínate, por ejemplo, al señor Canelo Pérez, no, ¿cómo se llama? Canelo Pérez, Canelo Álvarez, a Luis Miguel, o sea, personas que generan bastante dinero y a lo mejor se van a otros países y dicen, y sus contadores, futbolistas, les dicen, oye, tú no vives aquí en Argentina, tú no vives aquí en México, vamos a hacer planeaciones, vamos a sacar una residencia en tal país para aprovecharnos de los beneficios de los tratados internacionales y pagues lo menos que puedas. Porque mira, tú naciste vamos a suponer un futbolista, un argentino, naciste en Argentina, pero vives en España o en Alemania, pero tienes tu empresa como tal y tienen los derechos, no sé, en México, en Estados Unidos. Entonces, todas esas triangulaciones lo que hacen es aplicar todos los tratados y de alguna manera irse libre todo el impuesto. Créeme que hay personas, bueno, principalmente despachos grandes, que a esto se dedican. Entonces, para eso funcionan estos tratados. Aquí yo lo que te sugiero es eh, leer la actividad como tal, eh, qué es lo que tienes que hacer, explicar de alguna manera yo expliqué para qué funcionan, yo lo expliqué de forma
digámoslo así, un poquito real. Y eh, si tienen dudas, díganme ahorita porque me sigo con otra clase, porque empiezo con otra a las 8:50. Y para terminar, eh, aquí dice, elige por lo menos 3 países con los que existe tratado y explica su funcionamiento, las tasas que se aplican y los requisitos para ellos. Mira, eh, vas a buscar otros 3 países, los que quieras. Busca, por ejemplo, es más, búscalo más amplio. Tratados internacionales de México, así, global. Te voy a mandar un listado. Bájalos, así, bájalos tal cual, ¿no? Eh, Aquí no te dice cómo aplicarlos. ¿Sabes dónde te dice? Te lo dice la ley del ISR. Fíjate, eh, ahorita espero estés viendo la pantalla. Eh, Me voy a ir a la ley del ISR directo y ahí te dice cómo funciona. Y ahí te dice cómo funciona. Mira, en el artículo, déjame ver cuál es. No sé si es el 4 o el 5. Aquí está, mira, en el 4. Fíjate, los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación solo serán aplicables a los contribuyentes que acrediten ser residentes. ¿Cómo lo esta es la respuesta. ¿Y cómo lo acreditas? Bueno, pues vas al SAT o te metes a la página del SAT y obtienes una constancia de residencia o con la declaración anual. Em, de hecho, mira, en el reglamento lo dice. Nada más déjame ver si del reglamento lo pasaron para acá. Fíjate, cuando tú pides una constancia de residencia fiscal que vas a hacer un pago al extranjero, aquí te dice, las constancias que expida una autoridad extranjera surtirán efectos sin necesidad de legalización. No las tienen que legalizar, simplemente las tienes que exhibir con la traducción autorizada. Y fíjate, autorizada cuando las autoridades fiscales así lo requieran. Si no te lo requieren, no es necesario traducirlas, porque a mí me las mandaban sin traducirlas. No son necesarias que las traduzcan. Ahora, en el reglamento de la ley del ISR, ahí te dice, y con eso me despido. Ahí te dice cómo acreditar esa residencia fiscal, ¿no? Eh, Déjame ver en qué artículo. Aquí está, mira. Los que deseen acreditar su residencia fiscal podrán hacerlo mediante constancia de residencia. eh, y también lo puedes hacer con la declaración anual, con la del último ejercicio, en este caso la del 2020. Para nosotros ya las presentamos. Entonces, así funcionan. Así sería la respuesta a esa, cómo funcionan esos tratados. Las tasas que se aplican, ahí vienen en esos tratados. Por ejemplo, mira, nada más para darte un ejemplo. Trata de leer lo más que puedas el tratado. Yo sé que es un poquito complejo de entender, eh, pero trata de leerlo. Yo cuando los empezaba a leer, a mí la verdad se me complicó mucho hasta que los entendí. Desafortunadamente sí son algo complejos, la verdad, pero trata de leerlos porque en algún instante quizá los llegues a aplicar o a lo mejor ya los aplicas. Em, Mira, eh, como tal no vienen tasas, em, pero trata de buscarle las tasas. En este caso de regalías, tú le puedes poner ahí, no hay tasa, ¿no? En regalía no hay tasa. En interés, bueno, en este caso imposición sobre sucursales, aquí te habla de dos, aquí te habla una del 5% y dice que no excederá,
y te habla en otro inciso B del 10%, en otro caso, ¿no? Vete uno por uno. Esa sería la siguiente pregunta, las tasas que se aplican y tus conclusiones. Bueno, pues este video quedará grabado para futuras referencias y pues bueno, nos vemos el viernes a las 8 para hacer algunos cálculos. Mi idea con esto es que explique la actividad y aparte tengan el conocimiento de tal como la materia, o sea, hacerlo más práctico. Bueno, si no tienen ninguna duda, pues sería todo por hoy. Y muchas gracias. Les dejaré la grabación ahí en el foro. Bueno, el link. Que tengan buena noche igualmente. Gracias. Hasta luego.